El 19 de noviembre de 1493 llega a estas tierras desde España el almirante Cristóbal Colón, enviado por la corona española en su segundo viaje. Eso lo sabemos, ¿verdad? Desde niños y niñas. Cristóbal Colón y sus múltiples acompañantes descubren lo que hoy es Puerto Rico, dando inicialmente el nombre a esta isla de San Juan Bautista. Aunque los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre el lugar del desembarque, el historiador puertorriqueño Salvador Brau identifica a Aguadilla como también a lo que luego fue la villa de Sotomayor, el Aguada, como el lugar de la llegada de los colonos a esta isla. Se sintieron por un momento que yo los iba a traicionar, aunque yo sea de Aguadilla, y muchos aquí son de Aguadilla. A ver los aguadillanos que están aquí hoy. Ah, miren, que muchos. Pero por Aguada fue. Y no solo por Aguada, sino por Guaniquilla fue el barrio donde está esta iglesia y donde ubica el monumento de la Cruz de Colón. Qué bueno que todavía tienen ganas de aplaudir a pesar de los problemas de acceso a la iglesia. Me encanta esta iglesia por eso y mucho más. De todas las tierras descubiertas por España hasta ese punto de la historia, este fue su Puerto Rico. Y precisamente fueron las diversas formas de sus riquezas las que conquistaron a los conquistadores, convirtiéndonos desde entonces en la verdadera Old Colony, o la colonia más antigua del hemisferio. 500 años de historia que no se cuentan en un sermón, sino desde las vivencias de la puertorriqueñidad, convirtiendo cada 19 de noviembre en una importante y distinguida fecha en Puerto Rico y particularmente en Aguada. Decir 19 de noviembre no es lo mismo en ninguna parte de Puerto Rico como lo es Aguada. Aguada se distingue por sus celebraciones, por su fiesta, por sus desfiles, por los problemas de acceso, porque por Aguada fue el descubrimiento. Por Aguada es que queremos seguir descubriendo y por Aguada será que podamos descubrir lo que Dios quiere seguir haciendo en medio nuestro y para siempre. Aleluya, que así sea y que así estemos dispuestos a recibirlo. ¿Estamos de acuerdo? Si tomamos esto en consideración, mi muy amada iglesia, tanto la que está presencial como la que está conectada en vivo a través de Facebook, el descubrimiento nos hace recordar en esta mañana que ya estábamos descubiertos. Que los nativos taínos ya habían descubierto este hermoso terruño y que llegaron para quedarse mucho antes de Colón. Por lo que este importante dato de la historia, por lo menos para mí y yo sé que un gran sector de este país, nos lleva a repasar lo que es un descubrimiento. Vamos a definir descubrimiento según el diccionario. ¿Estamos listos? Sabemos bien que un descubrimiento es un encuentro con lo desconocido o con lo oculto hasta el momento. Es el hallazgo de una nueva fórmula o explicación. También descubrimiento se puede definir como la observación novedosa de ciertos aspectos de la realidad. Precisamente tomando en consideración estas definiciones, hoy queremos adentrarnos a la posibilidad de descubrir o de encontrar o de observar, lo más cómodo para usted, aspectos de la conocida parábola de los talentos. Es en Mateo 25 que leímos a Jesús presentando una narrativa en paralelo, es decir, en parábola. Siempre recuerdo que explico lo más básico que es una parábola o un parabolé, que es una especie de cuento en paralelo donde usted es protagonista y donde las parábolas no tienen un final para que usted le dé el final según la enseñanza que va recibiendo. Ya vamos descubriendo aspectos. Esta parábola trata sobre un señor amo o dueño de negocio que llamó a 3 de sus siervos, empleados o esclavos. Recuerde que toda parábola estaba sometida a su contexto temporal. Así que podemos hablar de dueños de negocio, del dueño de la tierra, como amo, como señor, con siervos, empleados o esclavos. Les dio una tarea antes de irse de viaje por un tiempo indefinido y que sin duda debían cumplirla. La tarea consistía en trabajar con la cantidad asignada de dinero que les fue otorgada según el criterio del amo sobre la capacidad o las capacidades de sus empleados, siervos o esclavos. El dueño no estaría presente, pero no hacía falta para que ellos cumplieran con su labor. Tampoco les dio fecha límite
ni los dejó desprovistos de una gran y fuerte suma de dinero a cada uno de sus siervos, aun cuando las mismas eran diferentes. A uno les dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1 talento. El talento era una de las formas de dinero de aquel tiempo en monedas, pero cada talento equivalía a 15 años de trabajo de un jornalero. Por lo que las sumas de dinero entregadas a los siervos del amo eran muchas, fuertes, altas y exageradas. Jesús, como buen cuentista, exageraba la nota con un propósito particular. Esto hace, hermanos y hermanas, que descubramos de la parábola que la tarea de los siervos, empleados o esclavos no era opcional, no era una tarea voluntaria, era una tarea obligada en virtud de su relación de amo, siervo o esclavos. ¿Estamos entendiendo? De ser voluntaria, ¿usted se hubiese ofrecido lo hubiera hecho? Yo no, y menos con tanto dinero ajeno. Si tomamos esto en cuenta y otros detalles importantes, permíteme invitarte, amada iglesia, nuevamente a tratar de descubrir juntos y juntas cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta mañana a través de la tan conocida parábola de los talentos. Para ello tomaremos 3 perspectivas de las muchas que ya conocemos o que ya sabemos de las formas en que esta parábola se puede interpretar. ¿Me permiten hacer eso hoy? Como hoy es un día especial, quise hacer eso hoy. La primera de estas perspectivas es la más común y renombrada. La primera manera, entre muchas, en que tal vez mucha gente acude a interpretar la parábola de los talentos, se trata de comparar el talento según se lee, con habilidades que tengamos, aun cuando se trata de sumas de dinero y de transacciones comerciales. Los talentos son habilidades, son capacidades que podemos llegar a tener en nuestro idioma español. Es decir, que sean no solo descubiertos esos talentos, sino que según la parábola, además de ser descubiertos a través del trabajo que hagan los siervos mandados por su amo, esos talentos, según la parábola, deberían ser multiplicados para el Señor. Es decir, para el Señor de los talentos. Sin duda, así debería ser. Cuando tomamos en cuenta lo que somos y tenemos y lo que Dios nos ha dado y lo que viene de Dios para nosotros, según vamos descubriendo en la vida lo que Dios nos da y nos otorga, de igual forma, nosotros deberíamos multiplicarlo en gratitud al Señor de los talentos. Para lograr tener muchos talentos, hermanos y hermanas, habilidades o capacidades para el Señor, sin duda se hace falta multiplicarlos, empezando por el primero. A unos 1, a otros 2 y a otros 5. No importa la cantidad de talentos, todas son importantes y todas se pueden multiplicar. A veces criticamos al que le dio un solo talento, pero si un talento eran 15 años de trabajo en términos monetarios, un talento era mucho dinero y era una cantidad tan importante como 2 o como 5. Igual de importante era tomar en consideración las capacidades o la capacidad del siervo, del esclavo, del empleado. Así que mientras más talentos tengamos, más se multiplican. ¿Estaremos de acuerdo con eso? Pero ¿cómo lograrlo si yo tengo un solo talento? Pues obviamente necesito del talento de cada cual para que todos se multipliquen y así multipliquemos la gente, las consecuencias de tener y usar o multiplicar los talentos y las bendiciones que eso conlleva. Mientras más talento, más oportunidades, más alcance, más logros, más personas multiplicadas para Dios y para su reino. Y esto a mí me parece que nos hace recordar el verso bíblico que nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí Dios se hace presente. Y le añadimos lo que algunos biblistas dicen: imagínense cuánto logramos cuando somos más de 3. Por lo tanto, hoy, hermanos y hermanas, queremos afirmar lo que sabemos o podemos llegar a descubrir de la parábola o a través de la parábola de los talentos. Los talentos se trabajan hasta multiplicarlos para el Señor, según la capacidad que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a ti. Hay capacidad y capacidades. Por tanto, multiplicarlos es la opción del Señor de la parábola para ti. Y si no sabemos cómo o creemos que no podemos porque tengo un talento o medio talento, necesito del talento de los demás para lograrlo. ¿Alguien dice amén a eso? Haciendo esto, según la parábola, entramos en el gozo del amo, del Señor,
del que nos llamó, la alegría. Somos parte de la celebración y de la bendición del Señor por los talentos obtenidos, según se expresa en Mateo 25, según lo acabamos de leer. Por lo tanto, si el dador de los talentos te delega para que los multipliques, también deberías usar esos talentos. Y esta es la segunda perspectiva a descubrir sobre esta parábola. Los talentos no solamente se multiplican, sino que también se usan. No es tenerlos, es saber qué hacer con ellos. Usar los talentos tiene grandes beneficios, ¿sí o no? Dios en eso nos permite descubrir capacidades, habilidades dadas por el Señor, el dueño de la viña, de la finca o de la tierra, a quien pertenecemos para que usemos su talento para su reino, multiplicándolos, pero también usándolas. De nada vale que tengamos muchos talentos si no sabemos cuándo, cómo y dónde ponerlos en función. Me parece que este asunto de la parábola no es solamente cantidad, sino calidad. Se trata de razón de ser. ¿Por qué soy? ¿Por qué vivo? ¿Para qué? ¿Para quién? Y todas esas cosas, tal vez esta segunda perspectiva de la parábola nos ayuda a pensar y a poner por obra. En ambas perspectivas de la parábola, tanto ver los talentos como una habilidad o una capacidad, que es lo que muchas veces hemos escuchado sobre esta parábola, tomando en cuenta que hay que multiplicar y usarlos, los siervos y las siervas nunca pueden ser perezosos. Jesús los describe como siervos y siervas trabajadores, con responsabilidades según su capacidad. Quiero recalcar otra vez, si usted me lo permite, que todos tenían capacidad, fuera un talento, 2 o 5. Todos según la medida. Quiere decir que el Señor conocía bien a sus siervos, esclavos o empleados. Recuerde también que en el contexto de Jesús, estas capacidades eran obligatorias porque eran empleados. Por lo tanto, los siervos tenían que ser diligentes y no negligentes, siervos buenos y no malos, siervos fieles a su amo y a sus mandatos, y siervos que finalmente formaran parte del gozo, la alegría y el éxito de su Señor. También debían ser siervos que no le tuvieran miedo a su Señor ni a la tarea, como para que escondieran, enterraran o preservaran sin uso o multiplicación el talento, como le pasó al que le dio solamente uno. Esta persona asumió la tarea de cuidar y conservar sin mover, ni multiplicar, ni usar, ni fructificar los talentos. No hubo movimiento. Dice la parábola, según Jesús, que haciendo esto, esos siervos serían echados del lugar del amo, de la gracia del amo, del lugar del trabajo, a las tinieblas, lloro y el crujir de dientes. Es decir, a un lugar de lamentos y dolores, donde quizás no iba a haber beneficios de los talentos si le tocaba a alguno. Y se convertirían en siervos inútiles o inservibles para el Señor o el dueño de negocio. Con esto, mi amado hermano y hermana, quiero decir que las dos perspectivas hasta ahora presentadas de la parábola se relacionan con descubrir tus talentos, multiplicarlos y usarlos para que nunca sean enterrados. Porque el Señor no espera de nosotros que nuestra vida se mantenga intacta, conservándola como si no tuviéramos la capacidad de multiplicar nuestros frutos y de usar nuestra vida para el Señor. Una vida bien usada por el Señor y multiplicada por quien nos llama y para Él, sin duda, tiene muchos beneficios. Y sobre esto ya hemos oído hablar antes posiblemente. Ahora bien, no quiero dejar pasar la oportunidad de descubrir junto con ustedes y que lo hagamos juntos la tercera perspectiva para nosotros hoy de la tarea de la parábola de los talentos. Y lo que quiero proponerle a ustedes, mi amada iglesia, es que Jesús, lo que estaba haciendo con sus cuentos, a mí me está que Jesús tenía algún ADN boricua porque Jesús era tremendito, ¿sabe? Jesús lo que estaba haciendo era muy fuerte y dura crítica al sistema del momento. Los imperios con su dinero poderoso, así como España, presente para comprar a la gente, la conciencia, los votos, la fe y la existencia, si era posible. Jesús estaba criticando a través de esta tercera perspectiva que les presento hoy a la gente, al sistema, a los gobiernos, a las familias, a los religiosos, que trataban a los demás seres humanos solo por su valor económico. Es decir,
que reducían la existencia humana a lo utilitario, desde los beneficios que me puedas brindar. Te uso, tienes valor por lo que me puedes dar o lo que puedo obtener de ti. Si no, te desecho, te degrado, no te valoro, te uso pero nada más, no te considero, no te respeto, no te honro, no te amo, no me comunico contigo, no te llamo, no te ayudo, no te visito, no te sirvo, ni siquiera me relaciono contigo. A más se tiene de una persona, más se puede lograr de la gente, pero para el beneficio solamente del Señor, dueño de la viña. A más tiene la gente, más beneficio puede obtener de él o de ella. Pero cuando no produces, ya no eres útil y te descarto o te desecho. Hoy yo quiero junto con ustedes descubrir esta perspectiva desde esta parábola para nuestras vidas. Es decir, que la parábola de los talentos se trata de un dueño, amo, señor, con esclavos para que produzcan todo el dinero que puedan, para que sean explotados en un trabajo arduo y duro para multiplicar grandes, enormes y exageradas sumas de dinero solamente para beneficio del amo. Tenían que multiplicarla y usarla para seguir obteniendo ganancias, por supuesto, para el dueño, amo o señor. Jesús se estaba dirigiendo a aquella gente que estaba siendo víctima de un sistema opresor. Oprimían a su pueblo, oprimían a los más débiles y desvalidos, desde el gobierno, el imperio, los césares, oprimían las familias, las creencias, y hoy todavía eso existe lamentablemente, y aún desde las iglesias existen gobiernos eclesiásticos oprimiendo gente por sus estilos de vida, por la manera en que deciden vivir, por lo que dicen, por si ofrendan, por si no ofrendan, por cómo visten, por quién viven, qué tipo de sexualidad tienen, y así podemos hacer una lista enorme para no terminar el sermón ni el culto de hoy. Si me resultas útil y a la manera que yo quiero, te reconozco y te hago parte de mis logros, entra al gozo de tu Señor. Pero si no, eres la razón y el culpable del fracaso de lo no logrado por el dueño de la viña. Y eso me da permiso para descartarte. Ahí no hay unidad de propósito, ni trabajo en equipo, ni comunidad, ni familia. Así que Jesús, con su parábola que parece sencilla, nos ayuda a descubrir que mediante la parábola de los talentos había gente esclavizada haciendo la tarea que le tocaba a otro, y enviados por el dueño, amo y señor, sin escapatoria y con mucho miedo porque no podían ni tenían más opción de hacer nada. Te doy 5 talentos porque eres hábil para explotarte y que consigas 5 más. Multiplique 5 por 15 años de trabajo. 2 talentos, otros 2. Y tenía el que uno multiplicar 1 y parecía poco y también era mucho. Multiplica, trabaja, usa, gana, ten más, obtén más, logra más ganancias para mí. Y ningún beneficio para ti. Solo ser parte de su alegría. ¿Se acuerdan de los premios por participación o consolación? Nos sentimos como anoche cuando no ganó nuestra Miss Universe. Qué pena, ¿verdad? Porque tenía todo lo de ganar. Pero yo pienso que Dios tendrá otro propósito con ella. Ella es metodista. Yo estudié con su papá en el seminario evangélico. Y creo que si Dios la ha ido guiando, pues que se cumplan los propósitos del Señor. Así que yo, que no veo concursos de belleza, me lo gocé todo por aquellas que, como yo, tienen libras. Y que nuestro color de piel es más oscurito que otros, pero igual de hermoso. Y el pelo, sobre todo el pelo también. Así que me lo gocé todito, me amanecí, por eso hoy estoy media amanecida. Hoy con ustedes, mi amada iglesia, quiero descubrir, que juntos descubramos a través de la palabra del Señor, alternativas renovadas ante el mundo de los números, del dinero, del éxito, del renombre, de la fama, de la esclavitud, ante el mundo del servicio infiel, no entregado ni sincero ni honesto del reino de Dios, sino todo lo contrario, que descubramos lo que significa ser siervos fieles, entregados, sinceros, honestos, según el reino de Dios y el único Señor al cual nosotros tenemos que servir. Jesús le estaba diciendo a la gente de su tiempo y la de todos los tiempos, a la iglesia del primer siglo, a la iglesia del tiempo de Jesús y a la iglesia del siglo XXI, que no hay otros señores que no sea Jesucristo el Señor. Que no hay dioses,
No hay césares, no hay imperios que puedan con nosotros. Por lo tanto, nuestra vida no puede estar rendida multiplicándole los talentos a esos imperios. Lo que nos hace valioso a nosotros en esta vida es el Señor Rey de los cielos, a quien nosotros debemos servir y trabajar, porque Él no nos esclaviza, somos sus siervos. Él es el Señor y dueño, pero no nos esclaviza. Somos valiosos para servir al Señor, para ayudar, para amar. Sí tenemos algo que ofrecer, pero no a los amos de este mundo. Jesús, hermanos y hermanas, a través de esta parábola parece que nos enseña a descubrir hoy nuestro llamado, el tuyo y el mío, a ponerle un alto a la esclavitud del mundo real y actual. Estamos llamados a ponerle un alto a la gente, situaciones, sistemas que usan a los demás y los desechan y que los tratan como si fueran sus siervos y sus esclavos, no igual. Hoy Jesús nos llama a descubrir a través de esta parábola que hay gente que maltrata, hay gente que habla mal del otro, hay gente que mata capacidades, hay gente que asesina reputaciones y que sirves cuando me sirves, si no, no. Que se ha olvidado del amor al prójimo, que no es un cuento de camino, que es una realidad sobre la cual tenemos que vivir y sin eso no somos nada ni nadie, nos morimos. Amar al prójimo no es solamente el que está a mi lado en el culto en la iglesia los domingos y cuidado, sino que Jesús decía, ama aún a tus enemigos. Qué difícil es, pero si está en la palabra hay que hacerlo. Hoy, día del descubrimiento, Jesús nos llama a que juntos descubramos a través de la parábola del Señor, de la palabra del Señor y de la parábola de los talentos, que es tiempo de resistirnos con el fin de hacer justicia como hizo el que enterró su único talento. Hoy descubrimos a través de esta parábola que se resistió a ser parte, a continuar con el abuso y perpetuar un sistema social, familiar, eclesiástico, político, religioso, de vida o cultura de una sola y única perspectiva. O que solo pensar en multiplicar, usar y desechar a la gente. Ese único que enterró su talento estaba resistiéndose a seguir el sistema opresor y esclavizante del dueño, a quien el mismo Jesús describe en la parábola como severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no le pertenecían porque no las cultivó. A través del único que enterró su talento, Jesús nos enseña que es tiempo de resistirnos sin límites. Ese único talento y ese único siervo somos tú y yo, amado hermano y hermana, que dice que tuvo miedo, pero no fue miedo al Señor de los talentos, fue miedo a que Él siguiera haciendo lo que estaba haciendo y por lo tanto, como no estaba dispuesto a seguirle el juego al dueño de la viña para que dañara personas, enterró la tarea. No voy a usar ni a multiplicar para el mal lo que me estás dando. Tus bienes no se usan para el mal. Hoy queremos descubrir juntos, hoy día del descubrimiento, que el talento era la forma de detener, de enterrar las ganancias, un estilo y una forma esclavizante de vida y de trabajo. ¿Cuántos están dispuestos a asumir esa responsabilidad? Que la maldad no se siga multiplicando, que la dureza de los amos de este siglo no sigan avanzando. Hoy es día de descubrir que hay que enterrar ese talento, esa razón por la cual nos llaman a vivir en esclavitud y a esclavizar a otros. Y que detenerlo era un acto de justicia. Que enterrar el talento era la justicia del reino de Dios enseñada por la boca misma de Jesucristo, para que nada ni nadie tenga el poder que solamente tiene el reino de Dios y su justicia en medio de los seres humanos. El único talento posible y que había que multiplicar era el de la justicia, el de la vida, el de la paz, el del amor a los semejantes, el del valor y la dignidad, el respeto, la gracia y la salvación, así como hacía Jesús con cada una de las personas. El único talento del único siervo era la ayuda necesaria para no seguir perpetuando la maldad ni la dureza de su dueño. Alabamos al Señor por eso. Hoy, día del descubrimiento, queremos descubrir el llamado de Jesús a conocer y saber y estar alertas y actuar. Que si nos llaman siervos malos y negligentes, es porque no nos estamos dejando esclavizar. Hoy queremos descubrir al que libera a todo ser humano de cualquier opresión humana, resistiéndose y escondiendo el único talento que le fue otorgado, es decir, dando un alto a los planes que no son de Dios.
Y esto está confirmado con la intervención en la parábola de los banqueros. Si tú no podías, acude al banco. Que el dinero es ganancia. Tienes que hacer todo lo posible para vivir para mí esclavizado. Hoy queremos descubrir que el verdadero siervo malo resulta malo para el dueño esclavizante nada más. Porque prefiere probar el llanto y el crujir de dientes del dueño esclavizante en lugar de que su pueblo completo, su familia o la gente que pueda alcanzar ese siervo tenga que escuchar el crujir de dientes de su pueblo por la injusticia o la esclavitud de la gente. Hoy, día del descubrimiento, descubrimos de esta palabra y de la parábola, que es palabra de Dios para nosotros, que es un llamado tan contundente y tan exagerado como la suma de dinero que Jesús habla y le pone en las manos a cada siervo y sierva del Señor. ¿Tú dices que eres siervo del Señor? Aquí estamos, con todos los riesgos y esfuerzos que hay que asumir. ¿Estás dispuesto? Hoy descubrimos que el reino de Dios es semejante a los estilos del siervo que fue malo y negligente para el dueño. Fue malo para sus planes, pero no para el reino de Dios. Hoy descubrimos que el reino es semejante a los que desechan los planes del dueño malo con tal de no seguir planes de maldad, con tal de no multiplicar la maldad, con tal de usar los bienes para lo que debe ser usado, no para perpetuar daños para otras personas. Esto me parece, hermanos y hermanas, que nos lleva a descubrir que el dinero multiplicado en estos tiempos y en todos los tiempos era parte de un sistema de trabajo duro, esclavizante por parte del dueño de la viña. Así que creo, hermanos y hermanas, y lo digo en el nombre del Señor, que hay que seguir descubriendo en nosotros las mejores maneras de vivir el Evangelio de Jesucristo. Y me parece que hoy la parábola de los talentos nos ayuda a descubrir una vez más que tenemos que vivir en la libertad de Cristo y que si Cristo nos ha hecho libres para que liberte a otros seres humanos. Que es tiempo de vivir libre de los sistemas opresores que se presentan como buenos, como lo mejor y como los más efectivos, pero no lo son. Sistemas, gentes, personas, hasta iglesias, gobiernos que te ofrecen villas y castillas, partidos políticos y gobernantes y aspirantes, cuando en realidad te usan, te pisotean, hablan mal de ti, no reconocen tus habilidades y talentos y lo que tienes es solamente para engordar sus bolsillos y sus ambiciones. Ambición de todo tipo, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de cualquiera y hasta de las mejores familias y del gobierno ni hablar. Hoy descubrimos que el Señor nos llama a ser fuertes, valientes y atrevidos como ese único que enterró su talento. Para que nadie nos engañe con sutilezas, con planes de maldad como si fueran buenos y bondadosos cuando solo se benefician a unos pocos. Y cuando algo beneficia a una sola persona, a unos pocos, es tiempo de que nosotros lo evaluemos. No importa de quién venga la idea o el plan. ¿Estaremos de acuerdo? Hoy creo que descubrimos que somos siervos y siervas llamados a detener y a enterrar el único talento que nos han dado, si con eso estamos deteniendo las malas intenciones, las malas lenguas, los malos hábitos, los malos pensamientos de aquellos que nos ven y nos tratan diferentes, porque somos diferentes. Claro que somos diferentes, porque nuestro dueño se llama Jesucristo el Señor. Hoy es día de descubrir que debemos ser ese siervo mal llamado, malo y negligente con los planes del dueño opresor, pero no con el verdadero Señor del reino y su justicia. Me parece que hoy es día de descubrir y afirmar lo escrito por Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que dice: ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Por cierto, mal usada, como muchos cuando interpretan la parábola mal interpretada de los talentos. Quiero concluir dejándote saber algo que tú sabes. La historia de Puerto Rico y la puertorriqueñidad que tanto celebramos este fin de semana se sigue viendo y escribiendo cada día desde nuestras luchas personales y colectivas. Puerto Rico necesita mejores personas, mejores familias, mejores iglesias, un mejor gobierno, ser un mejor país y claro que sí, mejores cristianos y cristianas. La historia se escribe cada vez que luchamos por un Puerto Rico justo, equitativo, sin esclavitudes de ninguna clase, donde el ser humano se ha visto y tratado con dignidad,
con amor, con favor y gracia, como lo hace Dios contigo y como tú esperas que Dios y los demás te traten a ti. No puedes ser tratado solo como un sueldo, una ganancia, un número más o un voto, sino como lo que eres y lo que somos, siervos fieles al que es fiel a nosotros, útiles al que nos sirve tanto, a Dios y su reino. Por eso Él es nuestro Señor. Esto suena en palabras del doctor Dan González, doctor en Biblia, de la siguiente manera: creo en las mujeres y hombres de fe que les son inútiles al sistema dominante basado en la liberalización del mercado, pero creo en la fronterización de las personas. Creo en el lloro y crujir de dientes como acción desesperada del imperio, de los imperios de este mundo. Creo en Jesús el Cristo como el único Señor. Y nosotros, profesor Dan, pastor y ministro presbiteriano, también creemos en Jesucristo y en su obra maravillosa en nuestras vidas. Para que cuando digamos que por Aguada fue, también digamos que por Aguada es y será, que verdaderamente Dios nos está llamando a ser siervos verdaderamente útiles, fieles al que es y será fiel con nosotros siempre. Que así sea. Señor, gracias por este descubrimiento. Gracias por el descubrimiento que hacemos de tu palabra. Gracias por el descubrimiento que hacemos de nuestra propia vida delante de ti. Y gracias por el descubrimiento que hacemos como personas, familias, iglesia y país. Puerto Rico te necesita. Estamos pasando momentos difíciles, pero también tenemos momentos maravillosos. Momentos de refrigerio, momentos de logro, momentos de alegría, momentos de unidad, de ayuda. Y esos son los que queremos perpetuar siempre. Ayúdanos a ser un país mejor, lejos de la guerra, lejos de la violencia, con amor propio y orgullo patrio. ¿Por qué no, Señor, si somos tuyos? Puerto Rico te pertenece. Y somos una isla hermosa, con gente maravillosa, llena de talentos, llena de inteligencia, que no necesitamos ser más pisoteados por aquellos que verdaderamente quieren vivir de nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti. Porque siendo fieles a ti, seremos fieles a este país y fieles a tu reino, para que seamos fieles a aquella gente que necesita de ti, a los pequeños, a los vulnerables, a los chiquitos a quien tú siempre has cuidado y sobre quien te referías en el descubrimiento de esta parábola. Que tu bendición esté con nosotros como iglesia, como familia, como personas y como país hoy y siempre. Que así sea, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén, amén y amén.